Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde estén o dependiendo de qué hora estés viendo este video. Saluda a tu amigo licenciado Marcos Charles. Mucho gusto, psicólogo lovers, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, pese a las condiciones en las que estamos viviendo actualmente en la pandemia a nivel mundial. Pero bueno, vamos a darle un poquito vuelta a la página y ahora quiero hablarles, pues más que hablarles antes de hacer eso, vamos a hacer una pequeña introducción. No sé si a ustedes les ha tocado estar en alguna situación o circunstancia, por ejemplo, en un salón de clases, con sus compañeros cuando fueron estudiantes o si son estudiantes, el clásico compañero que tiende a querer hablar de cosas que realmente no sabe, pero que cree que sabe. Es decir, inclusive pasa en las redes sociales, ustedes pueden ver en Twitter, pueden ver en Facebook, discusiones y discusiones y discusiones de gente que a veces pareciera que hablan de cosas que saben, pero cuando te puedes investigar a fondo, o si eres diestro en el tema, o si eres profesional en el tema, te das cuenta que estas personas no tienen ni la más triste idea, por no decir otra palabra, de lo que están hablando. Y bueno, esto tiene una explicación. De seguro todos tenemos el clásico amigo, amiga, persona, en los cuales en las conversaciones de familia, amigos, círculos sociales de cualquier tipo, ya sea red social o inclusive en persona, nos vamos a percatar que siempre existe esta persona que cree saberlo todo, pero que realmente no sabe un carajo de lo que está hablando. Y bueno, esto tiene su nombre. Vamos a revisarlo un poquito, vamos a hacer una breve presentación nada más para explicarlo, pero antes de llegar a eso, dale like a este video, suscríbete y por favor compártelo. Te saludo y ¿qué te parece si empezamos a verlo? Como ya lo mencionamos anteriormente, hay una duda que nos asalta en este momento. ¿Por qué el tonto se cree más listo? Para esto tiene una respuesta y reside en el efecto Dunning-Kruger. Pero, ¿qué es el efecto Dunning-Kruger? No nos referimos precisamente a este Kruger, pero bueno, digamos que se parece un poquito. El efecto Dunning-Kruger es un tipo de sesgo cognitivo por el cual algunos individuos con pocas habilidades o conocimientos tienden a sobrevalorar los mismos, haciéndoles creer que tienen más conocimientos que los demás. Añadiendo a esto, poseen una notable incapacidad de reconocer su propia incompetencia. Es decir, realmente son sujetos que no son tan listos como creen y por lo general sobresale su incompetencia. Pero bueno, ¿quién descubrió o estudió este efecto? Revisemos sus autores. Uno de ellos es Justin Kruger, quien es un psicólogo social estadounidense y profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Su obra más notable fue precisamente Dunning-Kruger Effect. David Dunning fue precisamente un psicólogo social estadounidense y profesor de psicología en la Universidad de Michigan. Es profesor retirado de psicología en la Universidad de Cornell. Además del Dunning-Kruger Effect, también fue conocido por su libro Self-Insight. Y bueno, después de ver esta breve presentación sobre el concepto del efecto Dunning-Kruger y sus autores, déjenme contarles una pequeñita historia. Fue en alrededor de 1995 en la ciudad de Pittsburgh, donde un ladrón de nombre MacArthur Wheeler se le ocurrió asaltar dos bancos a plena luz del día, sin ningún disfraz, ningún pasamontañas, ni siquiera una gorrita, absolutamente nada, una máscara, no traía absolutamente nada. Entonces él se mete a robar estos dos bancos y pues como era de esperarse, esa misma noche, gracias a las cámaras de circuito cerrado, pudo ser identificado y pudo ser capturado. Lo chistoso de esto es que al momento de ser capturado y se le muestran los videos donde sale su carota, él se saca de onda y empieza a decir: pero ¿cómo es que me identificaron si me puse jugo de limón en la cara? Bueno, al parecer MacArthur Wheeler tenía la creencia y la idea clara de que con ponerse jugo de limón en la cara podía persuadir a las cámaras de circuito cerrado
al punto de que le sirviera como disfraz o hacerse invisible o sabrá qué carajos estaba pasando por su cabeza. Pero el punto que este es uno de los ejemplos de cómo este sesgo cognitivo del efecto Dunning-Kruger puede llegar a tal grado de estupidez donde la persona no es capaz de reconocer que sus técnicas, su proceso, su conocimiento, sus habilidades no están o no son apropiadas para una situación, una circunstancia, o que no son o no están al nivel de otras personas en comparación. Y otro efecto también es que no se dan cuenta de ello, no pueden percatarse, no tienen la habilidad de darse cuenta de ello. Vamos a hablar un poquito del trabajo de David Dunning y Justin Kruger. No nos vamos a meter tan a profundidad a analizar cada uno de sus datos estadísticos, pero sí vamos a platicar un poquito sobre los resultados y las conclusiones a las que ellos llegaron en esta publicación. Fue un trabajo que ellos realizaron en 1999, diciembre de 1999, y cuales fueron publicados en una revista prestigiosa de psicología. Donde por título, bueno, se lo voy a leer en español. El título en español significa algo más o menos como esto: no calificados ni conscientes de ello, dos puntos, cómo la dificultad de reconocer nuestra propia incompetencia conduce a autoevaluaciones infladas. Técnicamente ese es el título en su traducción en español de su publicación, de sus estudios, donde a través de diferentes estudios trataron de indagar sobre cuáles eran las razones por las cuales las personas tendían a sobrevalorarse, a tener esta visión o a tener este sesgo cognitivo. A final de cuentas, son dos cargas que ellos mencionan, dos cargas en las cuales este tipo de personas que tienen estas dificultades tienen. Por ejemplo, una de las cargas es tener conclusiones erróneas, que es el caso que vimos de MacArthur Wheeler, que tiene una conclusión errónea de que untarse limón en la cara va a ser suficiente para persuadir a las cámaras, lo cual sabemos que evidentemente no es correcto. Y la segunda es la incapacidad metacognitiva para percatarse de que estas actividades o que sus conocimientos, sus habilidades no son apropiadas. Es decir, no tiene la capacidad de darse cuenta de que esto que están realizando o esto que están diciendo o esto que están hablando no es correcto. Y bueno, en este estudio los autores buscaban que se establecieran o se cumplieran 4 predicciones que ellos habían realizado previamente. La número uno de ellas, la predicción número 1, era precisamente que las personas más incompetentes, en comparación con sus pares más competentes, sobreestimaran dramáticamente sus habilidades y sus capacidades en relación a criterios objetivos. La segunda predicción consiste en que las personas incompetentes sufrirán de habilidades metacognitivas deficientes, que en comparación a sus pares más competentes tendrán la incapacidad de poder percatarse de las competencias de los demás e inclusive de la propia. Y bueno, la tercera predicción consiste en lo siguiente, según los autores: los individuos incompetentes serán menos capaces, en comparación de sus pares más competentes, de obtener información en relación a su verdadera capacidad. Y esto a través de la información que se obtiene en un comparativo social. Es por esto que los individuos incompetentes no podrán utilizar la información de comparación para poder percatarse precisamente de esta incapacidad que poseen o este tipo de retroalimentación. Y bueno, por último llegamos a la predicción número 4, que es precisamente que, según los autores, los individuos incompetentes podrán percatarse de sus déficits o de sus deficiencias a través, paradójicamente, en hacerlos personas más competentes, dotándolos así de habilidades metacognitivas que les permita darse cuenta en que se han venido desempeñando de una manera equivocada o mal. Y bueno, antes de entrar a las conclusiones del estudio que llegaron Dunning y Kruger, vamos a explicar lo que es en sí la metacognición. Bueno, ¿qué es la metacognición? La metacognición es simple y sencillamente el conocimiento que tenemos de nuestro propio conocimiento. Es decir, pocas veces tenemos, o algunas personas tienen
pocas habilidades para poder reflexionar sobre lo que piensan, pensar sobre lo que piensan, y esto produce un déficit al momento de llegar a conclusiones sensatas o conclusiones correctas. Se utiliza mucho en las matemáticas el poder, después de desarrollar todo un proceso matemático, el poder valorar sus resultados, poder valorar nuestras conclusiones matemáticas, y no solamente aplica en las matemáticas, aplica en la lógica, aplica en todo el ámbito del conocimiento que exista. Entonces las personas, según Justin Kruger y David Dunning, por la cual elaboraron este estudio, ellos tenían la sospecha de que una deficiencia en la metacognición o esta capacidad de percatarse de su propio conocimiento hacían que las personas se sobrevaloraran los mismos, es decir, sobrevaloraran su propio conocimiento, y que a su vez no se pudiesen percatar de que este conocimiento es deficiente. Técnicamente, en eso se basa el estudio. A manera de resumen, podemos decir que la tesis fundamental se centra en estas cuatro predicciones que realizó estos dos autores. Entonces, para esto se dividió en 4 estudios. Se realizó un estudio sobre el humor, un estudio sobre razonamiento lógico, un estudio sobre gramática del inglés, la cual se dividió en fase 1 y fase 2, y por último, un último estudio que se le denominaron calibración o adquisición de competencias. En todos estos estudios se buscaba que las personas, además de resolver una serie de pruebas o una serie de preguntas o ítems, también se les pedía que evaluaran a su juicio su desempeño dentro de la prueba. Es decir, ellos mismos iban a evaluar categóricamente cuál creían que iba a ser su desempeño o cuál creían que fue su desempeño dentro de la prueba. Entonces, la prueba número 1 consistió, como ya les mencioné, en un estudio sobre el humor, el cual es un poquito raro, es un poquito ambiguo, un poquito raro, pero consistía en lo siguiente: una serie de comediantes famosos de Estados Unidos hicieron una selección de chistes, catalogándolos entre los más graciosos y los menos graciosos. Entonces ahí daban una serie de puntuaciones calificando estos chistes. Entonces lo que tenían que hacer los participantes era de la misma manera ver estos chistes y evaluar cuáles creían que eran los más graciosos. Entonces, a pesar de que este estudio es un poquito ambiguo, un poquito subjetivo o bastante subjetivo, porque depende de la idiosincrasia, de la psicología, del humor o de la personalidad del individuo, pues cada quien pudiera calificar de forma diferente. Pero aún así, a pesar de esto, los resultados en esta primera prueba o en este primer estudio fueron consistentes con las predicciones que estaban realizando tanto Justin Kruger como David Dunning. Sin embargo, para esto también se hace un segundo estudio, que es ya sobre razonamiento lógico. El estudio de razonamiento lógico consistía en 20 ítems, el cual pues sobra decir que es un poquito más subjetivo o mucho más subjetivo. Este estudio de razonamiento lógico también consistía en lo mismo, resolver una serie de ítems, 20 ítems, en los cuales al final las personas también iban a evaluar su desempeño dentro de la prueba, es decir, cómo creían que habían salido dentro de la prueba. Y los resultados fueron exactamente los mismos, o quizás no exactamente, pero sí en la misma tendencia que el estudio número 1 sobre el humor. Es decir, las personas tenían dificultades para poderse percatar de su mal desempeño, sobreestimaban sus capacidades. Después vino un tercer estudio, que es de la gramática del inglés, la cual se dividió, como mencioné anteriormente, fase 1 y fase 2. En la fase 1 era exactamente lo mismo que los otros estudios, y en la fase número 2 consistía en una añadidura especial, que es precisamente validar enfáticamente la predicción número 2 y la predicción número 3, las cuales precisamente la predicción número 2, de manera de resumen, es sobre las habilidades metacognitivas deficientes, y la predicción número 3 es sobre la incapacidad de obtener información de su propio desempeño, de su verdadero desempeño a través de un análisis comparativo con otras personas. Entonces, y en esta fase 2 el estudio fue satisfactorio, es decir, realmente las personas tuvieron problemas o tuvieron los resultados que eran consistentes con la predicción número 2 y la predicción número 3. Entonces, al final se llega al cuarto estudio, que se le conoce como calibración. Este estudio de calibración o adquisición de competencias consistía en lo siguiente. Era una prueba de razonamiento lógico, igual que la prueba número 2, que se dividía en 2 grupos. En un grupo de personas, de participantes, era la prueba natural, tal y como se hizo al principio, y al otro grupo, antes de hacer la prueba, se les daba una capacitación sobre razonamiento lógico, sobre lógica, antes de realizar la prueba.
Entonces, los resultados pues, fueron satisfactorios también. En este punto se pudo percatar la predicción número 4, que el dotar de entrenamiento o de competencias a las personas incompetentes los hace más competentes para precisamente darse cuenta de sus propias capacidades reales y también de sus habilidades, y obteniendo habilidades metacognitivas más eficientes para hacer este ejercicio de darse cuenta. Entonces, esto fue un ejercicio muy interesante en el estudio, lo cual también voy a tratar de pasarles un enlace donde lo pueden encontrar. Y bueno, ¿qué podemos decir a manera de conclusión sobre el efecto Dunning-Kruger? Bueno, realmente el efecto Dunning-Kruger, en líneas generales, es la incapacidad que tiene un individuo para percatarse de su verdadero potencial o sus verdaderas habilidades y la tendencia a proyectar más allá de lo que sus habilidades le pueden dar o su conocimiento le puede dar. Entonces, como mencionamos anteriormente, las 4 predicciones son fundamentales en las cuales las pudieron probar tanto Justin Kruger como David Dunning. Pero también hay un punto fundamental que mencionan en su publicación, que realmente no es que la falta de o la carencia de metacognición sea el único factor causal por el cual una persona tiene este tipo de problema. Existen estudios anteriores de los cuales este estudio es un complemento, estudios sobre excesos de confianza, por ejemplo. También existen estudios sobre eso, donde cómo el exceso de confianza hace que las personas tengan decisiones equivocadas o resultados equivocados, incorrectos e impropios. Técnicamente en este estudio se intenta valorar por qué las personas tienen dificultades para poderse percatar de sus propias falencias en cuanto a conocimientos, y también cómo les es imposible o les es difícil identificar las competencias en otras personas, y también cómo tienden a sobreestimar sus propios conocimientos, pero realmente están en un nivel pero no están en otro nivel. También cabe mencionar que esto tampoco es una generalización, es decir, no porque una persona tenga tendencia a Dunning-Kruger significa que se sentirá que es el mejor del mundo en todos los aspectos. No, puede ser en algunos aspectos sí, en algunos aspectos no, puede variar, aunque hay una norma en la cual la persona tenderá a conducirse de esta manera. Pero es obvio que a lo mejor este tipo de personas no se estarán comparando futbolísticamente quizás con Leo Messi o con Cristiano Ronaldo, o en el básquetbol como con Michael Jordan, etcétera, etcétera. Entonces es obvio que hay gradientes, como todo, no es una generalización ni es una línea específica, exacta y precisa. Como bien sabemos, la psicología no es una ciencia así tan precisa y tan exacta, sino que tiene una serie de sesgos muy grandes, en los cuales a través de estos estudios se buscan eliminar los sesgos y tratar de explicar el porqué de ciertas conductas, el porqué de ciertas anomalías en las conductas, ¿ok? Entonces, y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿por qué el tonto se cree más listo? Bueno, no es que siempre el tonto se crea más listo, sino que más bien al momento de que nosotros nos percatamos que una persona realmente no tiene los conocimientos que dice tener, o que un profesional se percata de que de lo que está hablando no es del todo correcto o está completamente equivocado, esta persona pasa por tonto. Entonces es obvio que se tiende a catalogar o a tildar de tontos a este tipo de personas, porque una vez que son exhibidos, pues evidentemente quedan como tontos. Pero también pueden pasar como listos ante una serie de personas que quizás no conozcan tanto de un tema, y esta persona esté hable diciendo, no, pues esta persona sabe. Pero cuando se topa con una persona que realmente conoce del tema o que es profesional en el mismo, que a eso se dedique, pues evidentemente ahí se exhibe, y es donde detectamos el Dunning-Kruger. ¿Okay? Las 4 predicciones fueron fundamentales en este estudio, como ya mencioné anteriormente, en las cuales lo podemos ver en la vida cotidiana, a diario. Las personas pueden salir de este déficit de metacognición a través de un entrenamiento apropiado. El problema está en que muchas veces estas personas que creen tener ciertos conocimientos, les es difícil entrenarse a profundidad para poder potenciar mejor esos conocimientos. Entonces existe esa falsa sensación de que saben mucho, cuando realmente no saben nada, o no saben un carajo, o saben muy poco del tema.
Pero bueno, vamos a terminar con este video. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, cuídate mucho y bueno, nos estaremos viendo en próximos videos.